Hola manzanitas, aquí vamos con la última parte de La tirana quiere vivir tranquilamente. Ya saben que estamos acabando la primera temporada de este manga. Sin más que decir, comencemos. Dorothy estaba consternada por las palabras de Ethan y también por lo sucedido con el espíritu, aunque no era la única. Todo el salón de banquetes estaba consternado. Todos creían que era Dorothy la que había despertado al espíritu de Uberia. Pero Dorothy ya se andaba haciendo idea de que no era ella. Y tan pronto como ellos tuvieron un momento a solas, Dorothy le reclamó a Ethan de si acaso él fue la persona que despertó al espíritu. Ethan estaba confundido y simplemente le dijo que era su poder y que si acaso no estaba feliz. Dorothy no lo estaba. Dorothy realmente estaba en desesperación, ya que ahora sus sueños, sus esperanzas habían sido aplastadas. Y se lo dijo, y le dijo también, ¿cómo es posible que tú puedas manejar a los espíritus de la luz? Ethan en eso saca la piedra espiritual de Uberia de su bolsillo, se la entrega y le dice que esto es lo que no te pude dar en la anterior vida, dándonos a entender de algo, que Ethan también había regresado en el tiempo. Ethan era el causante de la regresión tanto de Dorothy como de él, y esto es algo que Ethan mismo se lo dice a Dorothy, junto con la historia real sin endulzar que Dorothy no conocía, porque había partes de la historia que Dorothy nunca presenció sobre la primera línea de tiempo, datos que ella no sabía. Nuestra historia comienza cuando Ethan aún era un niño. Ethan siempre fue abusado, acosado, golpeado y también repudiado y hecho de menos por Jonathan, sin poder siquiera defenderse o decir algo. Pero su vida dio un vuelco cuando Jonathan y Ethan fueron de cacería. La arrogancia de Jonathan le costó muy caro, ya que al ser tan menospreciado por Jonathan, Ethan ya no tenía más coraje ni gana de poder defenderse, así que solo hacía caso a lo que le decían. Y eso fue un error, ya que Jonathan, al dejar un poco atrás a Ethan diciéndole que era una basura, Jonathan tuvo un accidente por su propia imprudencia y terminó colgado de un barranco. Cuando Ethan fue para ayudarlo, Jonathan simplemente lo despreciaba y le echó insultos uno tras otro, diciéndole que era un incompetente, que era un bastardo y que debería agradecer que su familia lo recogió de la porquería. También le dijo que si no hacía nada bien, su padre obviamente no lo iba a dejar a pasar y cuando él saliera de esa situación y se recuperara, se encargaría de que echaran a Ethan como el perro que es. Ethan fue a buscar ayuda de alguien más, pero en el camino escuchó como Jonathan lo seguía insultando, diciendo que se apurara en buscar a alguien, ya que lo que menos quería era depender de Ethan, una basura, un bastardo, un perro que fue recogido de la calle. Esto enojó mucho a Ethan, pero aún así fue a buscar a alguien para que lo ayudara a salvar a Jonathan. Pero fue muy tarde, porque cuando Ethan logró encontrar a alguien, Jonathan ya estaba demasiado débil colgando del barranco y no pudieron salvarlo. Desde ese día, Ethan se volvió el único heredero de la familia Bronte. Toda la gente que alguna vez lo despreció o lo ignoró, ahora se aferraban a él. Las damas también se peleaban por él, por Ethan, pero hubo una en especial que le pareció bastante divertida y le llamó la atención. Como Ethan siempre hacía sus bromitas un poco llenas de maldad para llamar la atención y que parecía que nadie más se daba cuenta, pues hubo una vez donde un visitante a Lampas sí se dio cuenta y soltó una risita de diversión al ver cómo Ethan hacía sus bromitas entre la nobleza. Y esta persona fue Dorothy. Ethan, al ver a Dorothy, quedó maravillada. En sus ojos veía una silueta familiar. Se veía a él.
Y no me malinterpreten, no es que él sea narcisista, no, lo que vio en Dorothy era una persona como él, una persona que tenía la inteligencia suficiente para poder llegar lejos, pero también con una mala suerte de que todos lo menospreciaban, lo odiaban y ni siquiera lo reconocían. Ethan vio a Dorothy como era Dorothy, una persona brillante que se esforzaba mucho, que merecía al menos un poco de reconocimiento. Pero hay que admitir que eso nunca lo obtuvo Dorothy. Bueno, Dorothy y Ethan se presentaron cada uno y pues Dorothy le ofreció a Ethan un trabajo en su palacio a su lado, a lo que Ethan aceptó. Así fue como este dúo empezó su aventura. Ante los ojos de Ethan, Dorothy era perfecta, era hermosa, era inteligente, era decidida y se esforzaba mucho. Era alguien perfecta. Lo que no le gustaba era como la demás gente la menospreciaba solo por no poder controlar los espíritus. A lo que Ethan tenía el sueño de hacerla más perfecta, convertirla en el emperador. Y esto fue algo que realmente llegó al comienzo del fin. Un día, Ethan había hecho de capturar a Theon. Theon, quien ya solía venir las intenciones de Ethan, lo confrontó aunque estaba atado. Pero fue un grave error. Theon pensó que Ethan lo iba a matar, pero Ethan no lo iba a hacer. Ethan ya había descubierto el secreto de Theon. Theon solamente estaba con Dorothy por su propio beneficio. Theon, quien por cientos de generaciones en la familia Fred, nadie había nacido con los ojos rojos que simbolizaban el despertar del espíritu de la oscuridad, era el único descendiente que había nacido con esta única característica. Era obvio que él podría también ser el despertar del espíritu de la oscuridad, refiriéndose a Theon. Y como era decir, Theon sí tenía el espíritu de la oscuridad a su alrededor, lo que hacía que Theon necesitara a Raymond. Raymond era el único que podía manejar correctamente los espíritus de la luz y al único al cual se lo podría aferrar. Pero Ethan sabía que, aunque fuera un ayudante cercano del emperador, nunca podría venir todos los días al palacio y el espíritu de la oscuridad se saldría de control. Por lo que, ¿cuál sería la mejor forma de estar cerca de Raymond? Pues fácil, usando a Dorothy. Theon se acercó a Dorothy con el único propósito de estar a su lado, casarse con ella, para salvarse a sí mismo estando cerca de Raymond. Y esto es algo que Ethan descubrió y se lo restregó en la cara a Theon. Y también le dijo, la princesa Dorothy está a punto de matar al emperador Raymond, por lo que tu salvación ya no existirá. Ella será la emperatriz y tú morirás junto con Rey, ya que el espíritu de la oscuridad te va a consumir. Cuando Theon le dijo a Ethan que le iba a decir a Dorothy lo que él estaba tramando, Ethan le dijo, ¿qué le dirás? ¿Que te casaste con ella solamente para salvar tu propio pellejo? ¿Le vas a decir que solo la utilizaste? Ante esto Theon no tuvo respuesta. Ethan le dijo, sale del camino de Dorothy, no le hagas más daño y no le estorbes. Y con eso se fue. Dicho y hecho, Dorothy se convirtió en la emperatriz, pero nada fue color de rosas. ¿Por qué? El insomnio de Dorothy, al igual que la depresión, aumentó. Su condición era mala y que toda la nobleza estuviera recriminándole que cómo podía Dorothy llamarse la emperatriz y ni siquiera podía tratar con los espíritus, la hacía decaer cada vez más. Y Ethan solo veía cómo su amada cada vez se veía más demacrada. Los conflictos empezaban y cada vez veía cómo Dorothy, que se aferraba a un hombre que solo la despreciaba, terminaba por extinguirse cada vez más. Dorothy, quien aunque se aferraba un poco a Ethan, ni siquiera le era sincera. Ethan, que solo buscaba cómo protegerla, al final cometió muchos errores.
y uno de los más grandes fue haberse metido con Julia. ¿Qué pasó? Bueno, al ver cómo toda la nobleza exigía que Dorothy usara los espíritus de la luz, Ethan buscó por cielo, mar y tierra la piedra de la luz de los espíritus de Milanier, cosa que sí encontró, pero no específicamente él, sino Julia. Julia, que había partido de Uberia en busca de todos los descendientes de la familia Milanier, buscando una pista para encontrar la piedra de la luz, encontró al único descendiente que estaba moribundo y que tenía la piedra de la luz. Julia le escribió una carta a Theon explicándole todo esto y que había encontrado la piedra y se la envió al palacio, diciendo que se verían pronto en la frontera, junto a Ben, quien era alguien que iba a ayudar a Julia a regresar a Uberia. Cosa que nunca pasó, ya que cuando Ethan se enteró de esto, envió un escuadrón para atrapar a Julia. Julia, que al ver el escuadrón que lo estaba persiguiendo, corrió a la cabaña del desierto para encontrarse con Ben y regresar con Theon, fue acorralada por Ethan y asesinada. Así fue como Ethan se hizo con la piedra de la luz. Pero cuando se la iba a dar a Dorothy, encontró a Dorothy sangrando del oído en un estado frenético y cuando fue corriendo hacia Theon, vio cómo ésta la despreciaba y cómo la hacía sufrir. Viendo esto, Ethan decidió que después de la muerte de Theon, ya que después de que fuera consumido por completo con el espíritu de la oscuridad, le daría la piedra de luz a Dorothy, ya que ante los ojos de Ethan, Theon no merecía a Dorothy. Cosa que sí, tenemos razón, no lo merecía. Nadie se merece a nadie en este manga, honestamente. Bueno, así fue como pasó. Dorothy, quien estaba completamente devastada, lloraba en los brazos de Ethan diciendo que qué más necesitaba hacer para ser amada. Ethan tenía un dolor en el pecho por esto, ya que Ethan amaba a Dorothy, la amaba, pero el problema es que Dorothy no quería ser amada por él, sino quería que la amara alguien más. Y esto le dolía mucho a Ethan. Las cosas terminaron en una terrible pelea que tuvo Ethan con Theon. Ethan fue furioso a reclamarle a Theon sobre sus actitudes hacia Dorothy, pero Theon, quien ya sabía que Ethan fue el asesino de Julia, le dijo: date cuenta, estoy a punto de morir y todo lo que voy a hacer es darte un buen castigo. ¿Cuál es el futuro que tú deslumbras, Ethan Bronte? ¿Crees que las cosas te saldrán como tú quieres? Yo mismo me encargaré de darte una buena lección y de que experimentes mi venganza por Julia. Y de ahí desapareció, diciendo que nunca le diría a Dorothy sobre el espíritu de la oscuridad o lo que le pasaría, para ver cómo Ethan se arrepiente. Ethan no comprendía muy bien las palabras que dijo Theon, pero después las comprendió al 100%. Cuando después de unos días se encontró a Theon colgado en la habitación de Dorothy. Dorothy, quien, devastada de dolor, enloqueció, fue escuchada por Ethan. Los gritos de dolor de Dorothy fueron escuchados por todo el palacio y Ethan corrió a la habitación de Dorothy, encontrando toda la situación y viendo a lo que Theon se refería: la locura de Dorothy. Dorothy cayó demacrada después de la muerte de Theon. La desesperación y la sangre que había costado, todo se había ido al carajo. Dorothy ahora estaba enloquecida de dolor y ciega por todo. Se culpaba a sí mismo y estaba devastada. Ahí fue cuando Ethan se dio cuenta que esta era la peor venganza que Theon le pudo haber dejado: ver cómo sufría la persona que más amaba en el mundo. Y esto fue a peor, porque como él era el canciller, todo el mundo empezó a exigirle que ya era hora de derrocar a Dorothy. Dorothy cayó en cama y enferma debido a la muerte de Theon. Y pues ahora Ethan era quien gobernaba
con el título de canciller. Pero el problema es que todo el pueblo ya se estaba a punto de rebelar. Ellos querían poner a Eitan en el trono, hacerlo responsable de la próxima matanza del emperador. Esto era algo que obviamente Eitan no aceptaría, nunca aceptaría matar a Dorothy. Pero la cosa fue a peor, ya que el pueblo en sí se levantó por sí mismo. Eitan, en último intento de hacer que Dorothy conservara el poder, le pidió un lugar a su lado, le pidió el lugar a su lado para poder ayudarla, o si no, él mismo tomaría ese lugar. Dorothy simplemente, con una mirada vacía, le dijo: haz lo que quieras, porque jamás te daré ese lugar. Debido a esto, Dorothy fue presa de la rebelión, fue capturada y estaba a punto de ser ejecutada. Todo el mundo le pidió a Eitan que asumiera el trono. Eitan, en un último intento de salvar a Dorothy, fue a la plaza donde la iban a ejecutar y le estaba entregando la piedra de la luz, diciéndole: ayúdame, esa es la única palabra que necesitas decirme. Toma esta piedra, yo haré el resto, miraré cómo salvarte. Pero Dorothy se negó y dijo que ella prefería morir antes que vivir sin Theon. Eitan se enojó y le dijo: ¿qué tanto vistes en Theon? ¿Él es acaso el único hombre que existe para ti? Dorothy solamente le dijo que no sabía qué era lo que le veía. Supongo que se veía a sí misma en él, una perspectiva algo idéntica a lo que Eitan veía en Dorothy. Y simplemente dijo que este era su final. Theo se había ido y Dorothy no tenía razones para vivir. A lo que Eitan dijo que está bien, obedeceré tus mandatos y tus órdenes. Eres realmente cruel, Dorothy Milanier. A lo que Dorothy se despidió de Eitan con una sonrisa diciendo: así es, por eso todo el mundo me llama tirana. Y así fue como Dorothy murió. Después de la muerte de Dorothy, Eitan corrió desesperadamente, sintiendo como su corazón se apagaba, y simplemente lloró desconsoladamente, sabiendo ahora cómo se sentía Dorothy cuando perdió a Theon. Ese dolor que no desaparecía, ese sufrimiento y esa desesperación, cuando en eso el espíritu de la luz se hizo presente, el rey de los espíritus de la luz, y le ofreció un contrato a Eitan, ya que ahora los Milaniers habían desaparecido. Eitan realmente le parecía gracioso. Este espíritu ahora aparecía ante él, pero nunca apareció ante Dorothy, y le reclamó esto. El rey de los espíritus le dijo: a mí no me importan las reglas hechas por los humanos, solo me importa tener un contratista. ¿Aceptarás o no mi contrato? Cuando Eitan le recriminó absolutamente todo el dolor que tuvo Dorothy, el espíritu solo le dijo: la sangre de Milanier ya estaba manchada. Ella solo tuvo la mala suerte de nacer como la primera Milanier que no podía invocar a los espíritus. Pero aún así le ofreció un contrato a Eitan, un acuerdo mutuo. Él obtendría algo de Eitan y Eitan obtendría algo del espíritu. Eitan pidió que Dorothy regresara a la vida, a lo que el espíritu le dijo que no podía traerla de regreso, ya que eso sería algo que interfiere con el poder del espíritu de la oscuridad. Eitan, decidido, le dice que si acaso no hay alguna forma de traer de nuevo a Dorothy. El espíritu, viendo la determinación de Eitan, le dice que hay una manera, sería retrocediendo el tiempo. Pero si lo hacía, Eitan sufriría de nuevo todo ese dolor que pasó toda su vida, y si acaso podría aguantarlo. Eitan no dudó, firmó el contrato y regresó al pasado. Cuando abrió los ojos, se vio en la casa en la cual él creció, en los barrios bajos, y así fue como su vida comenzó de nuevo. Eitan, quien estaba decidido a tener una vida feliz con Dorothy, decidió que no sería codicioso esta vez, que estaría mejor si no conociera a Dorothy y no fuera la semilla del mal que la llevaría por un mal camino. Excepto por una ocasión. Él quería entrar a piste para volver a ver a Dorothy, pero no lo logró debido a un accidente, y esa fue la razón por la cual
se encontraba llorando en la playa donde Dorothy lo encontró. Y desde ahí se dio cuenta que sus caminos se volvían a unir y no sabía el por qué. Ethan le contó todo esto a Dorothy y le dijo: no me digas nada, solo déjame hacer esto por ti esta ocasión. Dorothy, tú eres mi único emperador, así que en esta ocasión brilla y florece con amor, no con codicia. Y así, manzanitas, es como acaba el video de hoy. Hice este video un poco largo para explicarles absolutamente bien cómo fueron los capítulos, ya que es el final de temporada. Sin más que decir, me despido y esperemos que este manga se reanude pronto.